Navegando a 115 grados a 5 nudos. 2 Su-24 rusos están realizando múltiples pasadas. ¿Qué sucede cuando Rusia apunta sus armas a un portaaviones estadounidense de $13.300 millones? El 19 de julio de 2025, un destructor ruso aceleró a 28.4 nudos, dirigiéndose directamente hacia el USS Thomas Hotner, mientras 4 cazas Su-30SM armados con misiles antibuque Mach-3 rugían desde una base aérea. Bajo las olas, un submarino clase Kilo avanzaba, ruidosamente, emitiendo 12 decibelios por encima del sonar circundante. Encima de todo, el radar ruso fijó su objetivo en el USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más caro y letal de la historia. Durante los siguientes 60 minutos, 48 jets estadounidenses fueron lanzados a intervalos de 47 segundos. Aviones Growler desactivaron radares rusos y un submarino clase Virginia emergió a solo 6.2 millas náuticas de la flota rusa, sorprendiendo por completo su sistema de defensa antisubmarina. Lo que siguió fue una demostración perfecta de dominio y fuerza invisible, una que dejó a la fuerza de tarea rusa sin otra opción que retirarse en silencio y forzó a Moscú a mentir a su propia armada. Este es el precio a pagar por atreverse a provocar a la flota estadounidense. 7:14 am del 19 de julio de 2025. En la gélida inmensidad del mar de Barents, a 167 millas náuticas al norte de la costa noruega, el destructor de misiles guiados USS Thomas Hotner DDG-116 cortaba olas de 4 metros bajo un cielo ártico. Se suponía que la mañana sería rutinaria, una etapa más de la patrulla de libertad de navegación del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, reafirmando los derechos internacionales en aguas disputadas. Pero nada de lo que vino después sería rutinario. A las 7:16 exactas, el radar Spy-6 del barco se iluminó con un contacto que aceleraba rápidamente. El destructor ruso Almirante Levchenko, que antes merodeaba a 15 nudos, ahora aceleraba a 28.4 nudos en menos de 63 segundos. Eso no era un patrón de patrulla, era un vector, uno directo. Sin que los estadounidenses lo supieran, Moscú acababa de emitir una directiva silenciosa: interceptar a los estadounidenses, obligarlos a retroceder, mostrar al mundo que Rusia podía dominar su frente norte. Pero eligieron al objetivo equivocado, porque 148.000 toneladas de soberanía estadounidense flotante estaban en estas aguas. El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado jamás construido, no era solo un buque de guerra, era una declaración. Más de 75 aviones, 4 destructores de misiles guiados y 2 submarinos nucleares formaban el cinturón de acero que lo rodeaba. Cada centímetro del océano en un radio de 300 millas estaba bajo vigilancia constante. Cada pulso de sonar, barrido de radar y emisión electrónica era registrado, triangulado y retransmitido a través de redes cifradas Link 16 en tiempo real. Los rusos pueden haber pensado que se acercaban sigilosamente a un destructor solitario. Lo que no se dieron cuenta es que ya estaban dentro de un espacio de batalla que era propiedad de y vigilado por la fuerza naval más letal en la historia de la humanidad, y solo era el minuto 3 de la confrontación. Si fueras la máxima autoridad en la flota de guerra de Estados Unidos, ¿darías la orden de disparar? Cuéntanos desde dónde nos ves y deja tu opinión en los comentarios. Eran las 7:21 am. 7 minutos después del inicio del enfrentamiento, los rusos lanzaron su primer golpe real. Desde la base aérea Millenia, a 220 millas náuticas al sureste, 4 cazas Sukhoi Su-30SM rugieron hacia el cielo ártico completamente armados con misiles antirradiación KH-31P y misiles antibuque KH-35U, cada uno capaz de atacar a Mach-3 contra sistemas de radar y buques de guerra por igual. En 12 minutos entrarían en el anillo defensivo de 25 millas náuticas que rodea al USS Gerald R. Ford, la burbuja más sensible en toda la doctrina de defensa ártica de la OTAN. Pero Rusia aún no había terminado. A las 7:26, el radar de control de tiro del almirante Levchenko se encendió, apuntando no a los destructores de escolta, sino al propio Ford, una ciudad flotante de 13 pisos valorada en $13.300 millones. Era un mensaje escrito en frecuencias de microondas. Estamos dispuestos a apuntar con un arma cargada a tu nave capital. La tensión se disparó aún más cuando los operadores de sonar a bordo del USS Thomas Hotner captaron algo inquietante: un submarino clase Kilo tipo 877 a 28.000 yardas al suroeste, navegando a 3 nudos a través de la termoclina. No se estaba escondiendo bien. Su firma acústica era la típica de un diésel eléctrico ruso, ruidosa, torpe y 12 dB por encima del ruido de fondo normal. La versión del técnico de sonar de agitar una bandera roja bajo el agua. En este punto, los rusos estaban operando en 3 dominios simultáneamente: aire, superficie y subsuperficie. Pero no era coordinación, era caos disfrazado de coreografía.
Los Su-30, ya quemando combustible precioso con posquemadores a máxima potencia para acortar la distancia, comenzaron a zumbar alrededor de los buques de guerra estadounidenses, volando a solo 60 metros sobre la deca del fueto del USS Thomas Hutner, lo suficiente para hacer vibrar las antenas y hacer que el equipo suelto de la deca se golpeara. Aún así, los americanos mantuvieron la línea. No se dieron órdenes de lanzamiento, no hubo contramedidas de interferencia, todavía no, porque la Marina de Estados Unidos no reacciona por miedo, responde con estrategia. Y los rusos caminaban, no, corrían hacia una línea que no podían cruzar. Una orden que podría llevar a la Tercera Guerra Mundial está a punto de ser dada. Por favor, danos tu apoyo para continuar produciendo este tipo de contenido. Dale me gusta y suscríbete al canal. 7:34 AM. La orden cayó como un rayo a través de una nube de tormenta. Lanzar la flota. En segundos, la deca de fuego del USS Gerald R. Ford se encendió en un infierno coordinado de vapor, acero y posquemadores. 4 FA-18E Super Hornets del VFA-211 Fighting Checkmates rugieron desde la deca, uno cada 47 segundos. Totalmente cargados con misiles AMRAAM AIM-120D, Sidewinders AIM-9X y JDAMs de 2000 libras. No estaban lanzando un ataque, todavía no. Estaban mostrándole a los rusos cómo era realmente la preparación estadounidense. En lo alto, un E-2A Hawkeye orbitaba a 25.000 pies, observando toda la región a través de su radar ANPY-9, un sistema que podía traquear 2.000 objetos en 6 millones de millas cúbicas de cielo. Cada aeronave rusa, cada misil, cada vibración en el espectro electromagnético era ahora un punto digital en una imagen compartida, y esa imagen se estaba llenando. Al mismo tiempo, 2 EA-18 Growlers del VAQ-140 entraron en el espacio de batalla, activando sus pods de interferencia ALQ-249. En 30 segundos, las pantallas de radar rusas comenzaron a sangrar falsos retornos. 4 cazas estadounidenses se convirtieron en 12, luego en 20, luego en fantasmas. Los pilotos de los Su-30SM, que carecían de radares AESA ni link de datos en tiempo real, solo tenían una forma de luchar: comandos de voz y suposiciones. Los Super Hornets no solo volaban, dominaban. Sus radares AESA APG-79 podían rastrear 80 objetivos a la vez, fijar 20 y disparar a 6 simultáneamente mientras actualizaban a todos los aliados cercanos a través del Link 16. Los Su-30, por el contrario, estaban atascados en sistemas de radar de la era soviética, escaneando de un lado a otro como reflectores de la Segunda Guerra Mundial. 7:41 AM. Un caza ruso entró en rango de misil. Un Super Hornet fijó su objetivo. El tono era sólido. El AIM-120D, con un rango de más de 100 millas náuticas, estaba listo para ser lanzado. Pero de nuevo, con tensión, porque el verdadero ataque era invisible. Abajo, un submarino clase Virginia, silencioso durante 8 días, se deslizaba a solo 6.2 millas náuticas del destructor ruso. Estaba rastreando al submarino clase Kilo todo el tiempo, igualando la profundidad, escuchando, registrando firmas acústicas. Si la guerra estallaba ahora, el Kilo habría desaparecido en 12 segundos, el destructor en 40. Pero esto no era la guerra, todavía no. Era una demostración, una advertencia. Y los rusos aún no se habían dado cuenta. Ahora estaban superados en número, superados en armamento y en superioridad en 3 dimensiones. El límite final está a punto de ser cruzado. No te vayas todavía, la tensión continúa. 7:46 AM. La desesperación vuelve a la gente imprudente. Y esa mañana, sobre el mar de Barents, volvió un piloto ruso suicida, un Su-30SM, quemando las últimas de sus reservas de combustible, rompió la formación y se zambulló directamente hacia un FA-18E Super Hornet que patrullaba. Era un pase de alta velocidad, un HOTNAS, un movimiento de libro de texto destinado a intimidar, utilizado por pilotos agresivos para sacudir a sus oponentes. Pero este no era el cielo sirio, esto era territorio Topcon. El piloto estadounidense, graduado de la Escuela de Armas de Cazas Navales, no se inmutó. Giró boca abajo, realizó un giro de 6.5 G y se colocó justo en la cola del caza ruso, con el misil fijado en 2.7 segundos. Su visor montado en el casco se iluminó con las firmas infrarrojas de los posquemadores gemelos, brillando como linternas en una cueva. El misil Sidewinder AIM-9X estaba armado, solo un apretón, pero nunca llegó. La disciplina de fuego de EUEU se mantuvo. En ese mismo momento, a 28.000 yardas al suroeste, el submarino ruso clase Kilo cometió su error fatal, levantando su mástil de snorkel para recargar las baterías. Ese pequeño movimiento delató su posición. En segundos, el conjunto de sonar del USS Thomas Hutner lo inmovilizó hasta a 14 metros de su ubicación exacta. El contacto fue clasificado como hostil probable tipo 877.
Profundidad 118 pies. Rumbo 147. Velocidad 3 nudos. No tenían idea de que ya había sido rastreado durante más de una hora. Si la situación se hubiera vuelto cinética, el cohete antisubmarino RUM-139C, también conocido como VLA, que se lanza verticalmente antes de sumergirse con un torpedo, lo habría convertido en metal retorcido en menos de 14 segundos. Pero no había terminado. 7:49 AM. El ruso almirante Levchenko cruzó una línea roja. Su radar Frigate MA dejó de buscar y se fijó directamente en el USS Gerald R. Ford. Calidad de control de fuego. Haz enfocado, datos de objetivo perfeccionados. Esto no era un reflector, era un arma cargada. Dentro del centro de dirección de combate del Ford, los protocolos de alarma se activaron. Pero de nuevo, la respuesta de EUU fue precisa, profesional. No disparar a menos que se les dispare. En cambio, cada barco del grupo de ataque actual actualizó silenciosamente sus soluciones de disparo. Misiles SM-6, SM-2, CRAM y ESSM todos listos. El radar ruso se mantuvo durante 31 segundos, lo suficiente para decir pudimos haberlo hecho, pero no lo suficiente para provocar un contraataque estadounidense. Fue el farol más peligroso de la historia naval moderna, y los estadounidenses ya lo habían superado. 14:32 p.m. 19 de julio de 2025. El cielo del Atlántico Norte estalló. En menos de 4 minutos las catapultas del USS Gerald R. Ford lanzaron 48 aviones de combate, el mayor despliegue de poder de portaaviones estadounidense en el Ártico desde la Guerra Fría. Super Hornets, Growlers y Hawkeyes llenaron el horizonte como un fronte de tormenta mecanizado. Cada jet armado, repostado y conectado a través de una red de malla Link 16 que los convertía en un organismo coordinado. La primera oleada en serio, los EA-18G Growlers del VAQ-140 activaron el interruptor de interferencia en sus pods de jammer de banda media de próxima generación. Las pantallas de radar rusas, desde Levchenko hasta el extremo más lejano de la península de Kola, colapsaron en caos. Decenas de objetivos falsos aparecían y desaparecían. Aeronaves reales se desvanecían. Las señales de fijación de misiles parpadearon y murieron. Los pilotos de los cazas no podían distinguir fantasmas de amenazas. Luego vino el golpe bajo. 14:41 p.m. El USS New Hampshire, un submarino de ataque clase Virginia, emergió a 6.2 millas náuticas del almirante Levchenko. Su elegante casco rompió el agua como un leviatán negro, arrojando rocío sobre su vela y escotillas. Los vigías rusos gritaron. La tripulación de cubierta se dispersó, pero ya era tarde. El mensaje no era sutil. Este submarino había estado siguiendo a todo el grupo de tarea ruso durante más de 9 días. Sus helicópteros ASW, boyas de sonar y sonares de casco habían fallado. En una guerra real, el destructor ruso ya estaría en el fondo. Y este ni siquiera fue el momento más aterrador. Los aviones estadounidenses comenzaron a realizar simulacros de maniobras aéreas de cerca a la vista de los cazas rusos. Los Super Hornets subieron, giraron, se invirtieron y realizaron giros de 9G. Mientras tanto, los cazas rusos, que aún luchaban contra los déficits de combustible y la degradación de radar, no podían seguir el ritmo. Sus radares, que operaban con conjuntos mecánicos de banda X, ya habían sido saturados. Sus tanques de combustible internos estaban llegando a niveles bingo, reservas de emergencia. Un piloto ruso se retiró, transmitiendo una emergencia de combustible. Otro lo siguió, luego otro. Para las 15:06, 5 cazas rusos se desengancharon simultáneamente, regresando al espacio aéreo ruso con apenas suficiente querosene para llegar a casa. Y luego vino la parte tranquila. A las 16:23 p.m., Moscú emitió un mensaje de rutina a través de su canal de la flota del Mar Báltico. Ejercicio conjunto de preparación ártico completado. Unidades retirándose según lo planeado. Todos sabían que era una mentira. No habían venido a practicar. Vinieron a provocar, a probar, a intimidar y se iban humillados. El grupo de ataque del Ford no disparó ni un solo misil, no lanzó ningún ataque, no cruzó ni una sola línea de escalada y sin embargo aplastó una campaña de intimidación rusa entera con poder, con precisión y con aplomo. Porque el dominio no siempre necesita una detonación. A veces solo necesita una mirada a través de la cubierta a 48 cazas en despliegue de combate y la comprensión silenciosa de que si se hubiera disparado un tiro, Rusia no habría sobrevivido los siguientes 5 minutos. Eso no es guerra, es propiedad.
La confrontación del 19 de julio en el mar de Barents puede que nunca llegue a los primeros titulares o aparezca en los libros de historia de guerra. No se lanzaron misiles, no se hundieron buques, no se perdió ni una sola vida. Pero para los que entienden el lenguaje de la guerra naval, esto no fue una escaramuza evitada. Fue una batalla ganada sin disparar un solo tiro. Rusia llegó esa mañana con la intención de poner a prueba la resolución estadounidense. Trajo destructores, submarinos y cazas de primera línea respaldados por directivas de Moscú y la creencia de que podían superar los límites sin consecuencias. Pero lo que encontraron fue la fría eficiencia de la supremacía naval estadounidense, perfeccionada durante un siglo, endurecida por la guerra y afilada a través de un entrenamiento incesante y tecnología inigualable. ¿La lección? La disuasión no se declara, se demuestra. La Armada estadounidense no necesitaba lanzar un ataque de represalia, solo necesitaba mostrarle a los rusos lo que sucedería si lo hacían. Este evento fue más que un enfrentamiento, fue una clase magistral en la proyección de poder moderna. Reveló cómo las redes de datos, las salas de ataque coordinadas, la guerra electrónica y el sigilo de los submarinos pueden anular una amenaza multidominio antes de que se vuelva cinética. Y quizá, lo más importante, mostró al mundo y a los adversarios de Estados Unidos que la moderación no es debilidad, es disciplina, es profesionalismo, y está respaldada por una potencia de fuego que ninguna fuerza rival puede igualar en aguas abiertas. Para los ciudadanos que miran desde lejos, esta no es solo una historia de jets y buques de guerra, es un recordatorio de los guardianes invisibles que protegen la libertad de navegación, el comercio global y los principios democráticos todos los días. El mensaje es claro: Estados Unidos no inicia guerras, pero si es provocado, las terminará de manera decisiva, completa y sin dudarlo. Ese es el legado de la Armada estadounidense y acaba de resonar en todo el Ártico. No olvides activar la campana para no perderte nuestros futuros videos y comparte este video con tus amigos.